Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Confidencial con Paco Álvarez. ¿Os tocará que no llevo casco? Bueno, es que estamos en agosto. Oye, en agosto pues hay que protegerse, pero del sol, no de las inclemencias de la guerra. Y bueno, y como durante este mes de agosto, más que hablar de historia, vamos a hablar de mitos, de mitología, pues no me he puesto casco. Pero sigo siendo el mismo Paco, el mismo amigote que espero que sigáis conmigo todo el verano y que vamos a ir hablando pues de mitos que al fin y al cabo son una forma de historia, son la manera en la que se explicaban todas las cosas antes de que existiera la ciencia, antes de que existiera la historia. Por decirlo de algún modo, mitos, lo que se dice mitos, pues los ha habido desde siempre y siempre los habrá. ¿Cuándo se contaron los mitos por primera vez? Pues seguro que hace miles de años, porque los mitos eran a la vez, yo creo, el antecedente de nuestras series de televisión y también la explicación poética de todas las cosas. Todo esto sucedía en una época que eran buenos tiempos para la lírica. Eran tiempos en los que la poesía explicaba todas las cosas. Pero ¿cómo se forman los mitos? ¿Cómo se produce la mitomorfosis? De eso vamos a hablar en este primer capítulo, en este primer episodio de agosto, este primer episodio de Historia Confidencial. Bueno, pues ya sabéis, los que no me conozcáis, pues soy Paco Álvarez, soy historiador, geógrafo, me dedico a hablar sobre todo de Roma, pero desde hace un tiempín pues tengo este canal en el que pretendo hablar de tú a tú con vosotros, con los amigos que estáis ahora mismo del otro lado de YouTube y pues poco a poco pues ir hablando de las cosas, de la historia que no nos han enseñado a hablarla de otra manera, de la manera en la que yo creo que nos lo tenían que haber enseñado. Y entonces, bueno, pues eso, como estamos en verano, pues vamos con los mitos, que es una cosa muy chula. ¿Por qué hemos inventado mitos? Yo creo que porque desde siempre hemos buscado respuestas. La curiosidad, al fin y al cabo, es una de las características que nos hacen humanos. Por ejemplo, ¿por qué hay eco? Pues porque una ninfa en una cueva gritó y su nombre lo repitieron las montañas. Un mito explicaba por qué había eco. ¿Por qué hay en el fondo del mar coral rojo? Otro mito nos lo contaba. Eso os lo contaré la semana que viene, específicamente. El caso es que todo tiene que tener respuesta. Digamos que el miedo a lo inexplicable, sobre todo en esta época primitiva, en esta época en la que todavía la ciencia está en pañales, ese miedo a lo inexplicable sería abrumador. Estamos en un momento en que todavía la ciencia ofrece muy pocas respuestas y cada vez tenemos más preguntas según vamos avanzando, según vamos cruzando ríos, cruzando valles, cruzando mares. Los mitos se crean y se producen por eso, para dar respuestas a tantas preguntas, para dar explicación a lo que pasa, a lo que no conocemos. Y de hecho, yo creo que los mitos, respondiendo a todo lo que no sabemos, pues componen también historias eternas. Cuentos para contarnos por la noche a la lumbre. Historias apasionantes, llenas a veces de lujuria, de venganzas terribles, de destinos trágicos. Pues superhéroes, terror, mundos alternativos. Fíjate que no es raro que Marvel o Disney sigan contándonos historias de mitos, porque los mitos siguen siendo historias que nos apasionan, que nos gusta escuchar y que nos dan razones más bonitas sobre el porqué de las cosas. Razones que todavía nos dan a entender que todavía creamos mitos cada día. No solo de héroes, de divas de ópera, de estrellas de Hollywood, de futbolistas o de rock and roll stars. A veces creamos y creemos que todavía son solo leyendas urbanas, pero a lo mejor con el tiempo, con mucho tiempo, se terminan convirtiendo en mitos. Ahora mismo tenemos leyendas urbanas que se mueven a toda velocidad por las redes. Todo ahora es muy moderno y rápido, pero al final no hemos cambiado tanto. A lo mejor ya no existe la Górgona Medusa, pero todavía cuando recibimos una carta de Hacienda nos quedamos de piedra. Y luego cuando la abrimos vemos que está escrita en idioma extraño, griego antiguo, no sé. El caso es que seguro que recibir una carta de Hacienda es una maldición, eso sin ningún género de dudas.
En fin, creer en un mito es también algo parecido a creer en tu equipo de fútbol, que es como creer en una entidad eterna, al fin y al cabo con guerreros que se van sucediendo y relevando en el tiempo. Como en la peli de Los Inmortales, un poco, ¿no? Unos jugadores se quedarán como héroes, otros, de los de otro equipo, se quedarán como villanos y la mayoría pasarán al cajón de los cromos olvidados. Pero durante una época, todos llevaron la armadura y el escudo que identifica a tus campeones. Y a lo mejor rematando el balón a la red, ganaron o grabaron su nombre en las estrellas. No por nada, el balón de la Champions, y el logo de la Champions y todo eso son estrellas. Y la copa del premio, esta y todas las copas simbolizan la copa de los dioses en la que los vencedores beberían el néctar de la victoria. Por cierto, Victoria es una diosa romana, como todos sabéis. Es muy curioso esto de la copa, porque claro, nadie se para pensar, ¿por qué te dan una copa cuando ganas algo? Eso, cuando gana tu equipo la Liga, la Champions, la Copa del Rey, la Copa del Mundo. ¿Por qué es una copa? Porque desde siempre, desde los mitos, desde la época de los mitos, al héroe se le daba a beber en una copa grande, estupenda, en un copón, se le daba a beber el néctar de los dioses, la bebida de los dioses. Compartía con él ese momento de gloria. Y bueno, y hay otras muchas cosas de mitos que seguimos, digamos, usando o metiendo en nuestra vida. Las estrellas de cine. ¿Por qué las llamamos estrellas? Al fin y al cabo, los héroes, si habéis visto Hércules de Disney y os acordáis, se les convertía al final en una constelación. Las estrellas de cine las llamamos así por eso, porque brillan con luz propia, porque forman parte del firmamento de Hollywood. Y aunque actores y actrices hay un montón, no todos llegan a ser estrellas. De hecho, yo creo que muchas menos de las que tienen su estrella grabada en el Paseo de la Fama, ¿no? de la ciudad de California. Llegar a ser un mito es mucho más, es llegar a ser famoso eternamente. Una aspiración a la que los mortales normales, pues, salvo los muy, muy frikis, no aspiran, más allá de sus sueños más locos. Por ejemplo, cuando el poeta romano Horacio dijo, firmando su oda, non omnis moriar, no moriré para siempre, fijaros que lo que decía es eso, no moriré para siempre, no decía, seré inmortal o seré reconocido por los siglos de los siglos, no, simplemente decía, el hecho de que haya escrito esto quiere decir que a lo mejor no muero para siempre o no muero del todo para siempre. Y fijaros que Horacio todavía es un autor que conocemos y reconocemos 2000 años después. No sé, la diferencia entre Horacio y un mito es que el mito no muere del todo, es que se mantiene vivo para siempre. A lo mejor el cine, ¿no?, ofreciéndonos todavía una joven Marilyn sonriendo eternamente bella desde la pantalla, Forever Young, ¿no?, es un remedio técnico de esa vida eterna que prometían los dioses olímpicos a sus elegidos. Marilyn, este sábado pasado hizo años de que se fue, pero no hagáis caso, yo la he visto salir de la espuma de las olas de la playa todos los años, todos los días 2 de agosto. Marilyn no se ha ido a ningún sitio, se ha convertido en una estrella y en sus películas efectivamente sigue siendo Forever Young, ¿no?, para siempre joven. En fin. A veces la historia, ficticia o no, de un acto heroico o de un amor eterno, pasan de ser un relato a ser un cuento popular, a lo mejor una fábula, una leyenda, y finalmente, con el paso de mucho, mucho tiempo, un mito, un algo eterno, algo en lo que alguna vez hemos creído todos los hijos de la civilización europea, porque cada civilización tiene sus mitos. Por ejemplo, en Verona se visita la casa de Julieta, y los turistas fotografían su balcón, aunque todos sabemos que Julieta es un personaje literario. Pero tal vez, precisamente por eso, Julieta es también la personificación real y eterna de un mito eterno, el del amor imposible. También en Londres se visita 212B de... 200, bueno, no me acuerdo la hora, de la casa de Sherlock Holmes. Tampoco existe Sherlock Holmes, pero es un mito eterno. En fin. Cuando era pequeño, me acuerdo que mis padres pidieron al Círculo de Lectores, que era una... los que sois españoles os acordáis de esto, unos que te traían un libro todos los meses. Ellos pidieron un libro enorme, y me acuerdo, naranja, que venía con muchas fotos a todo color, se llamaba El porqué de las cosas. En él venía una somera de explicación científica, eso sí, a todas las preguntas que los niños y algunos mayores nos hacemos: planetas, animales extraordinarios, grandes hazañas,
récords mundiales, relatos increíbles, todo muy bien explicado. Y es que el hombre desde siempre necesita una explicación al mundo animado, al mundo con ánima, con alma, que es como los antiguos veían a este mundo. Todo está vivo. Hasta las lejanas estrellas se mueven. Bueno, ahora todos menos una, que señala curiosamente el norte. Pero en tiempos romanos, por ejemplo, todas se movían. Entonces la estrella polar no estaba en el norte, estaba por ahí cerca. También en las marismas ellos sabían que hay seres invisibles que producen enfermedades. También hay piedras que hacen que se muevan otras piedras, como los imanes. También ellos creían en la amatista, que era una piedra que se creía que curaba el alcoholismo. Porque amecistos quiere decir sin ebriedad en griego, tal cual. Y entonces pues a la gente que bebía de más le daban o le hacían joyas con esta piedra como una especie de amuleto para que no bebiera. Francamente no creo que funcione, pero bueno, en fin, la amatista es bonito. Al fin y al cabo también veían los antiguos que la naturaleza muere en invierno, renace en primavera, que de una pequeña semilla puedes hacer un árbol enorme, y que ese árbol tiene una parte visible, la que está encima de la tierra, con sus troncos, sus frutos, sus ramas, sus hojas, y una parte invisible, una parte, las raíces, que son lo que mantienen el resto. Todo tiene su porqué, todo tiene su reverso. Y los antiguos creían fervientemente en este mundo, la parte que vemos y la parte que no vemos del mundo igualmente. Este mundo antiguo además tenía los mapas incompletos. Cuando no se sabía qué poner, ahí ponían esto, ¿no? Hic sunt dracones, aquí hay dragones. O sea, quiero decir, es a partir de aquí no sabemos lo que existe y por lo tanto puede existir cualquier tipo de animal. De hecho, los animales que iban descubriendo fuera de Europa eran cada vez más extraños. Imaginaros la primera vez que alguien vio un elefante o un rinoceronte o una jirafa. O no vamos a hablar del ornitorrinco, evidentemente, pero bueno. Ahí resulta que hay animales que nos pueden resultar monstruosos desde nuestro punto de vista, civilizaciones que no conocemos. Es absurda, nos parece absurda la esfinge mitológica, el ser este que era con cuerpo de león, alas y cabeza de persona. Las ballenas gigantes son también rarísimas, los pulpos, los calamares gigantes, por no volver a hablar del ornitorrinco, que es un ser que, salvo porque existe, creeríamos que es un mito. Porque, no sé, la única diferencia que hay entre él y el basilisco, que era una especie de gallo raro que también te dejaba de piedra al mirarlo, es que sabemos que el ornitorrinco sí que existe. El basilisco se creía que existía. De hecho, en el siglo XVIII el rey Fernando VI tuvo que hacer un edicto dejando claro que el ornitorrinco no existía, que era un mito en el siglo XVIII todavía, o sea, hace 4 días. En fin, mientras tanto, mientras todo esto va pasando, mientras vamos llenando los mapas, mientras vamos conociendo otros animales, el hombre se levanta y sale y cruza el río, cruza la montaña, cruza el mar. Y cada vez que encuentra algo, tiene que darle una explicación nueva a aquello que se encuentra. Lo que dije al principio, cuando gritan una cueva y el eco le devuelve el final de sus palabras, ¿cómo no va a pensar que existe un ser animado real, una ninfa, que se llama Eco, que es quien responde esas últimas palabras? Eco fue condenada por Juno, ya que esta ninfa era muy sapientilla y resabidilla y siempre tenía que decir la última palabra. Y Juno, la mujer de Júpiter, pues al final se enfadó con ella y la condenó a tener siempre la última palabra, pero de manera que simplemente repitiera por toda la eternidad el final de las frases que otros dijeran. ¿No es una explicación más plausible o, si quieres, más bonita, más poética, que decir que es que el sonido se transmite a través del aire mediante unas ondas invisibles que rebotan en las paredes? Francamente me parece más increíble y mucho más aburrida la explicación real. Prefiero el mito, prefiero la poesía. Así pues, los mitos nacen de las preguntas que todos nos hacemos, o las que hacíamos a nuestros padres, a nuestros mayores. Mami, ¿por qué nace ese manantial aquí? Papi, ¿a qué huelen las nubes? Mami, ¿qué es un trueno? Papi, ¿falta mucho? Bueno, esa pregunta a lo mejor no la contestan los mitos, aunque es una pregunta muy de verano, sin ninguna duda. En fin, todas las demás las contestan los mitos. Aunque lo contesten equivocadamente, necesitamos una respuesta, si no hay demasiadas preguntas.
Es curioso porque un mito no es un cuento, no es una fábula, es mucho más. Es una narración continua, es un poema, un motivo, es la razón, el porqué de algo o el porqué de todas las cosas. Salud. O mi taza de Albert Castillo. Todos sabéis que este canal y Confesiones Confidenciales de Susana Gas pues tienen su origen en el canal de Castillo Confidencial. Somos todos parte de la misma plataforma de confidenciales y seguro muchísimos de los que estáis aquí porque conocéis a Albert, y desde aquí os recomiendo también el canal de Susana. Y si me conocéis a mí, no a Albert, pues oye, ese es de política y actualidad, pero de una manera totalmente libre e independiente, y os recomiendo que le echéis un vistazo, que seguro que os gusta, y está todos los días con las noticias. En fin, volvamos a los mitos. Estábamos en que no son cuentos, no son fábulas, que son el porqué de las cosas. ¿Por qué no hay que confundir a los mitos con las fábulas? Pues hombre, porque las fábulas, las más antiquísimas conservadas, que por cierto están escritas en arcilla, son de Mesopotamia, de hace más de 4.000 años. En Grecia también las cultivaron por Hesíodo, de hecho Teogonía, y sobre todo Esopo en el siglo V a.C. En Roma, Cayo Julio Cedro en el siglo I. En España, entre otros, Iriarte o Samaniego, La Fontaine en Francia, Leonardo da Vinci, John Gay, que por cierto era hetero, en inglés en el siglo XVIII, Lessing en Alemania, José Rosas Moreno en el México del siglo XIX. Vamos, las fábulas se han escrito y reescrito todas las veces, en todas partes y desde siempre. Y curiosamente muchas de ellas son siempre las mismas, versionadas una y otra vez, como sucede con los mitos. En las fábulas, normalmente, la diferencia es que los protagonistas son animales que están dotados de entendimiento y palabra. Son seres salvajes, como los mismos dioses, pero sus enseñanzas son de consecuencias menos apocalípticas, casi diría que más prácticas. Curiosamente, muchas de ellas, insisto, son las mismas, una y otra vez, no tienen versión original. En una fábula es un mito que cada vez que se cuenta, se cambia. Y las más antiguas que conservamos incluso nos advierten que ya eran versiones de otras anteriores, que ya no existen. En fin, que eso, las fábulas se parecen a los mitos y también siguen vivas y actuales, como pueden atestiguar, por ejemplo, muchas de las pelis de Disney, o Hanna-Barbera, o los hermanos Warner y algunos dibujos animados actuales. Todas estas mantienen vivo un hilo invisible que conecta a lo mejor la liebre de Esopo con Bugs Bunny, o ese algo que tienen en común la zorra de las uvas, el oso Yogi, la madre de Bambi, y a lo mejor también Arenita, la ardilla amiga de Bob Esponja. Son todo historias con moraleja. Y a nadie nos choca cuando nos cuentan un cuento o cuando vemos por primera vez unos dibujos animados en los que un animal habla. No nos choca que ese animal hable. ¿Por qué? Porque llevamos contando fábulas 4.000 años. Y en todas las fábulas los animales hablan. Pues no nos choca, no nos parece extraño. A lo mejor eran en su origen las fábulas un método de enseñanza basado en el relato, una manera de enseñar esas moralejas, ¿no? De enseñar algo, yo creo que de una manera más interesante que como hacemos con nuestro actual sistema educativo. Desde luego, la escuela no nos enseña a pensar y tampoco a saber. Yo creo que la escuela solo nos enseña a pasar de curso, a memorizar. ¿Moraleja? No lo sé, pero tiene que haber una. En fin, por otra parte, lo que llamamos cuentos clásicos tampoco son exactamente mitos, ni fábulas. A veces no. A veces aparecen fuerzas del destino, o monstruos, otras veces no hay ni magia. A veces los cuentos, a diferencia de los mitos, son relatos originales, tienen un autor, son novelas ideadas por una sola persona o por unos hermanos, como los hermanos Grimm o como Andersen. Y solo luego, con los años y las versiones, pelis y a veces la corrección política, por desgracia, esos cuentos evolucionan hacia algo más común, a algo más parecido a la fábula, algo más que compartimos. Los cuentos, como su propio nombre indica, son cuentos, mentiras. Pero los mitos en origen eran verdades, eran considerados reales, eran las respuestas de verdad. O sea, cuando lo de la ninfa Eco, cuando aquí hay una fuente porque
un héroe lloró tanto por haber perdido la batalla que sus lágrimas hicieron que brotara un manantial del suelo, eso era considerado real, verdad absoluta, hasta que luego ya llegó la ciencia y lo explicó de una manera más aburrida, como hemos dicho. Pero en fin, en un cuento, al fin y al cabo, nunca llegará a ser un mito, porque no explica nada. Ni siquiera el de la sirenita, a lo mejor dentro de 2000 años. No lo sé. Ahora sí, me gustaría saber si es la sirenita dentro de 2000 años es blanca y danesa, como la que imaginó Andersen, o más bien morenita, como la última versión de Disney. No lo sé, pero seguirá siendo la sirenita. En fin. Por otra parte, leyenda. Hemos hablado de mitos, de fábulas, de cuentos, leyenda. Leyenda quiere decir literalmente que se lee. Así que originalmente las leyendas eran relatos escritos. No son cuentos orales transmitidos de boca a oreja, sino que se supone que en algún momento alguien los pasó al limpio. A lo mejor la guerra de Troya es eso, ¿no? Y los puso por escrito. A lo mejor una piel de jabalí, a lo mejor en una pared de una cueva. ¿Quién nos dice que los búfalos, los bisontes de Altamira, no son una narración o una serie del Netflix de entonces? No lo sé. Latín, leyenda, según el diccionario de la Real Academia, significa lo que ha de ser leído. O sea que también es importante. Si ha de ser leído, por otra parte es porque está escrito, como hemos dicho. Mientras que los mitos originalmente no necesitan estar escritos, simplemente necesitan ser transmitidos a lo largo del tiempo, generación tras generación. Hesíodo, Ovidio, lo que hacen es poner por escrito su versión de una serie de mitos, insisto, ya entonces mundialmente conocidas, aunque el mundo fuera más pequeño. En fin, los mitos no necesariamente son leyendas. La diferencia es que una leyenda no intenta explicar lo que ocurre en el mundo, tampoco intenta aportar una enseñanza como la fábula, no tiene moraleja. El mito sí responde. Creo que esa es su esencia, ¿no? A lo mejor yo creo que ya lo he dicho. Aunque tampoco explica cómo es que una respuesta poética termina siendo un mito con el paso de los años. No sé, es muy curioso. Como Ariadna, por ejemplo, el mito de que tejía también, que apostó con la diosa de que ella tejía mejor y entonces la diosa la convirtió en araña para que tejiera para siempre. Y otros mitos que seguimos temiendo, como, por ejemplo, para invocar a la diosa Ocasión, nosotros decimos a la Ocasión la pintan calva. Y eso es porque la diosa Ocasión no tenía pelo por delante. O sea, quiero decir, solo tenía pelo por delante, por detrás era calva. Y entonces, una vez pasaba, no la podías asir ni por los pelos. Es otra expresión mitológica que seguimos utilizando, ¿no? Hay preguntas que desde siempre nos hemos hecho. Y cuando las contestamos con los primeros mitos, tampoco dejamos de hacernos esas preguntas y más, porque cada respuesta, como es lógico, genera nuevos interrogantes. Más preguntas. Al final es la teoría del caos. Y también al final, como los mitos resultaban claramente imposibles de aceptar por las mentes críticas, por el pensamiento, pues la lógica, la filosofía y la ciencia nacieron precisamente por los mitos, para explicar de otra manera más realista lo que ocurría en la naturaleza. La filosofía nace cuestionándose los mitos, aportando respuestas científicas a hechos que hasta entonces se explicaban con estas verdades. De hecho, los antiguos filósofos lo que buscaban era la verdad del universo, más allá del mito, la sabiduría. Seguiremos, pero de todas formas, preguntándonos cosas. Y como dijo André Gide, hay que creer a los que buscan la verdad, hay que dudar de los que ya la han encontrado. Yo, como vosotros, amigos, como vosotras, amigas, yo sigo buscando y hay que seguir buscando siempre. Que los grandes mitos, si quieres, nos explican cómo nació el universo, contestando a lo mejor las preguntas que se hacían los amigos de Siniestro Total, allí por 1984, en su tantas veces citada, al menos por mí. Yo creo que en todos mis libros meto alguna frase de alguna canción de Siniestro Total, pero una clásica es la de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? La que empezaba diciendo, no la voy a cantar. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Se expande el universo? ¿Es cóncavo? ¿Es convexo? En fin, cuando empezó la filosofía y la ciencia a explicar el porqué de las cosas, surgió también una nueva forma de narración, la historia, que ya no explicaba los sucesos según la voluntad de los dioses, sino las obras de los hombres, la sucesión de sucesos sucedidos
sucesivamente. Esa es una de las definiciones de historia, como aquí en la Historia Confidencial hacemos. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿la ciencia con su barbaridad de avances ha terminado con los mitos? Creo que no. Pero ¿por qué? Porque seguimos necesitando la poesía y la magia. Si no, este mundo sería demasiado racional, sería demasiado aburrido. Y la mitología también ha dado nombres a nuestros mapas y a muchas de las cosas que hay en nuestro mundo tan moderno, muchas veces sin que ni siquiera nos demos cuenta ni recordemos la razón. Por ejemplo, el piloto de la nave que llevaba a Helena y a Menelao de vuelta a Esparta tras la guerra de Troya era un marinero estupendo, el piloto del barco, que se llamaba Faro. ¿Qué pasó? Que hicieron una parada en una isla justo en la bahía de Alejandría para tomar agua, camino de Esparta. Y allí, pues una serpiente le picó a Faro y se murió. Y entonces, en su honor, esa isla se llamó Faro. Esto ocurrió en 1300 a.C. Como esa isla pasó a llamarse Faro, muchísimo tiempo después se fundó Alejandría, en el 300 y pico antes de Cristo, 1000 años después. Se fundó Alejandría y en Alejandría, en esa isla, se puso una torre y en la que arriba pusieron una hoguera para que los barcos pudieran ver el puerto desde lejos. Como era la luz de la isla de Faro, a esa luz se le llamó Faro. Y ahora llamamos Faro todavía, por supuesto, a los faros que guían a los barcos, pero también a los faros de los coches, o sea, a las linternas, si me apuras. Y todo eso es por el nombre hipotético o teórico o mítico del piloto que llevaba la nave de Menelao y de Helena de vuelta a Esparta. O sea que, fijaros cómo surgen los mitos, ¿no? Y cómo esos mitos a veces nos siguen llamando o nos siguen dando nombres a cosas de nuestro mundo. Por ejemplo, la plataforma para antonomasia, Amazon. Amazon se llama así por las amazonas. Las amazonas, acordaros, eran estas guerreras mitológicas que se cortaban un pecho para poder disparar mejor el arco. Eso es lo que quiere decir Amazon. Amaston, como en mastectomía. Quiere decir mujer sin pecho. La partícula privativa, maxton o mazón, pecho. Habría que preguntarse si Amazon, que se llama sin pecho, puede tener corazón. No lo sé, en fin. Pero hay muchísimas cosas. California se llama así por la reina California. Hicimos un corto ya sobre el tema. Las Antillas se llaman así, como visteis también, por este lugar que no se sabía. Que los portugueses llamaban Antillas a unas islas mitológicas que se supone que existían en el oeste. Cuando se encontraron unas islas al oeste le pusimos ese nombre. Pero todavía hay un montón de cosas, seguimos contando historias. Cuando rellenamos los mapas de la Tierra, nos fuimos al fondo del mar, 20.000 leguas de viaje submarino. Cuando conocimos el fondo del mar, empezamos a inventarnos seres que vivían en otros planetas, los marcianos primero, luego cuando vimos que en Marte no había nadie o en la Luna no había nadie, nos fuimos expandiendo esos mitos a otras galaxias, a otros planetas muy lejanos, hace mucho, mucho tiempo en una galaxia lejana. Así que nos gusta crear mundos. Necesitamos vivir más vidas, necesitamos contarnos más cosas. ¿Por qué? Porque queremos. Porque en el fondo hay algo allá afuera, hay algo que sigamos contando mitos, hablando de ellos, utilizándolos incluso en nuestro lenguaje cotidiano sin darnos cuenta. A veces nos quedamos de piedra, o pasamos una odisea para conseguir algo, o perseguimos una quimera cuando pretendemos algo especialmente difícil. No sé, también sabemos que hay miradas que matan. A veces nos ponemos hechos una furia, otras veces nos ponemos hechos un basilisco, pero sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. Y para terminar, ¿quién no ha tenido un flechazo? Pues esto también es de la mitología, de la flecha de Cupido. Un día de estos hablaremos de amor antes de que se acabe este mes de agosto. Seguimos hablando con mitos. Incluso puede que sigamos componiendo mitos. Habría que poder viajar al futuro para saber qué leyendas urbanas, qué cosas de las que ahora decimos, yo qué sé, de si los Stones se cambian la sangre cada año. Eso es una leyenda urbana. ¿Llegará a ser un mito? No lo sé. Habrá que saber si se sigue hablando de los Rolling Stones dentro de años. Pero bueno, el caso es que seguimos teniendo millones de preguntas. No sabemos ni cómo se hacen los mitos, ni cómo se hace la mitomorfosis. Sabremos, eso sí, que el mundo sin magia, sin poesía,
sería muy aburrido. Así que amigos, este mes de agosto, este verano, os recomiendo que contemos otra vez los viejos mitos, que pintemos otra vez de poesía nuestra naturaleza, que cantemos de nuevo en los templos derribados. Yo creo en las hadas, yo creo, sí creo. Y hasta aquí esta pequeña introducción a los mitos que iremos hablando y desbrozando en este mes de agosto. Verano en el norte, invierno austral. Pero oye, también los mitos es una, para amigos como Elvi, que estáis en Argentina, en Marcelo, en Uruguay, y tanta gente que estáis en el otro hemisferio, el profesor de Guinea, pues yo creo que también es interesante el invierno para los mitos, ¿no? A lo mejor delante de una buena chimenea, hablar de mitos y compartir viejas historias de cada una de nuestras tierras, aunque obviamente la mayoría de los mitos de América fueron llevados, ¿no? en los barcos, ¿no? Que, como decían eso, ¿no? A lo mejor los mexicanos descienden de los toltecas, los peruanos de los incas, pero los argentinos, sin ninguna duda, descienden de los barcos. En fin. Bueno, pues insisto, gracias por estar aquí. Vamos a seguir viéndonos todo el verano en estas conversaciones de tú a tú, en las que pretendo compartir con vosotros, mis amigos, historias, en este caso mitos. Y pues lo que os digo siempre, suscribiros, darnos like, darle a la campanita, recomendarnos a vuestros amigos, recomendarnos a vuestros enemigos, ayudarnos a crecer este canal de Historia Confidencial con Paco Álvarez, donde espero veros todos los martes, todo el mes de verano, todo el mes, donde espero que hablemos de todos los mitos y de todas las historias y de todas las hadas. Así que hasta la siguiente, amigos, nos vemos. Y recordar, arte romano. Hasta la siguiente.